vamos a continuar con la segunda clase, que es accidentes cerebrovasculares. Generalidad, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ictus es un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente, ¿no?, funcionamiento de una o varias partes del cerebro. ¿Está bien? Transitoria o definitivamente. En el caso del isquémico, sí hay el transitorio y definitivamente, en el caso del isquémico. Pero en el caso hemorrágico, solo definitivamente. ¿Está bien? Entonces existen dos ictus, ¿no? Isquémico y el hemorrágico. El isquémico sí puede ser transitorio o permanente. Y en el hemorrágico sí es permanente. ¿Está bien? Entonces recordar, ¿ya? Isquémico puede ser temporal o permanente y el hemorrágico sí es permanente. ¿Está bien? Vamos al hemorrágico. El hemorrágico depende de dónde está localizado, pues, ¿no? Si está localizado dentro del parénquima o está localizado dentro de la espacio subaracnoideo, ¿no? Y el parénquima si solamente, intracerebral o espacio subaracnoideo. Y el intracerebral si es parenquimatoso o ventricular. Parenquimatoso o ventricular. ¿Está bien? Y el parenquimatoso de acuerdo al tamaño y a la localización. Revisemos un poco hemorragia porque prácticamente toda la charla va a ser isquémico, ¿ya? Si comparas el isquémico con el hemorrágico, más rápidamente produce hipertensión craneana el hemorrágico que el isquémico. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está la sangre, lo que está produciendo con proceso expansivo, ¿ya? Y además está el edema. En cambio, en el isquémico solamente está el edema. ¿Está bien? En el isquémico solamente está el edema. ¿Está bien? El hemorrágico está la sangre y además el edema. Entonces, de por sí el hemorrágico tiene más masa que el isquémico. El isquémico solamente tiene edema y el hemorrágico sangre y edema. Pero no solamente eso, sino ustedes saben perfectamente que el organismo siempre se va adaptando, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Y la presentación brusca de la hemorragia no da tiempo a que se adapte el cerebro. ¿Está bien? La presentación brusca. ¿Está bien? Entonces la presentación brusca también tiene que ver con mayor signo de hipertensión intracraneana. ¿Está bien? Entonces por clínica puede haber dos déficits motores, por ejemplo derecho. ¿Está bien? Pero si va con hipertensión endocraniana, puede ser más hemorrágico que isquémico. Y si no va con hipertensión endocraniana, puede ser más isquémico que hemorrágico. Pero así deben plantearlo ustedes, ¿no? Si encuentra signo de hipertensión endocraniana, o sea, cefalea, náuseas y vómitos, letargia de conciencia, ACV hemorrágico, primero, descartar isquémico o versus isquémico. O ACV, y si no encuentran eso, ACV isquémico, descartar hemorrágico. ¿Está bien? La clínica ayuda, pero no es 100%. ¿Está bien? Vamos ahora al isquémico. Existe el focal, que es lo que ustedes conocen más de los accidentes cerebrovasculares, pero acá también han puesto el global, ¿ya? Y esto se ve en los paros cardiorrespiratorios. ¿Está bien? En los paros cardiorrespiratorios se puede llenar todo el cerebro de manera difusa por falta de irrigación prolongada. ¿Está bien? Y en los casos severos ustedes van a ver todo el cerebro, inclusive con parches necróticos. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces ese es el global. El global. Bueno, focal, ya hemos visto que existe transitorio y definitivo. ¿Ya? Y lo definitivo, sí recuerden estas 5 variantes. Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa rara y de causa indeterminada. ¿Está bien? Aterotrombótico, o sea que el cierre es por ateromas que se están dando en las arterias grandes, en las grandes arterias, ¿no? Por ateroma. Y es un cierre gradual. Por consiguiente, la presentación en clínica es rápidamente progresiva o gradual. ¿También? Ese es aterotrombótico. Y la causa principal está en el cierre de las arterias, grandes arterias, ¿no? Las carótidas o la arteria cerebral media y sus ramas. ¿Está bien? Ese es aterotrombótico. Después vamos a detallar.
Embólico, cardioembólico, es que del corazón se forma un émbolo, ya sea por arritmia cardíaca, por problemas de válvula, ¿no?, etcétera, se forma un émbolo y se va hacia el cerebro. ¿Está bien? Embólico. Y los infartos ahí se dan generalmente en la parte de la corteza cerebral, no en la profundidad del cerebro, sino en la corteza cerebral, o en el limbo entre la corteza y la parte subcortical. ¿Está bien? Lacunar son infartos pequeños, menos de 1.5 centímetros, menos de 1.5 centímetros lacunar, menos de 1.5 centímetros. ¿Ya? Y se piensa que no se debe ni a trombo ni a ateromas grandes. Se piensa que se debe a diabetes, dislipidemia, ¿también? Infartos lacunares. Pero también hay infartos de causa rara, ¿no? Por ejemplo, infartos por poliglobulia, infartos por vasculitis, ¿no? O sea, hay infartos de causa rara, ¿está bien? Pero se logra identificar. Y por último, hay un grupo de infartos que ustedes le hacen todo el protocolo para descartar y no encuentran nada, ¿está bien? No encuentran nada. Entonces queda como de causa indeterminada, ¿está bien? Entonces son 5 grupos de infartos, ¿está bien? 5 grupos de infartos que vamos a ir insistiendo en el transcurso de la charla. Recordemos, el ictus es importante porque es la segunda causa de mortalidad global a nivel mundial, la segunda causa de mortalidad global, ¿está bien? Pero no solamente eso, sino la primera causa médica de discapacidad. Y no solamente esto, es un mundo en el cual, ¿no?, también es la segunda causa de demencia. Segunda causa de demencia. Segunda causa de mortalidad, primera causa de discapacidad y segunda causa de demencia. Y acá ustedes tienen las estadísticas, que lo vamos a adelantar porque yo quiero solamente ahora transmitir lo más importante, porque no va a quedar tiempo, ¿no? ¿Está bien? Hagamos una revisión. Existen 3 arterias que ingresan al encéfalo, ¿está bien? Carótida interna derecha, carótida interna izquierda y la basilar. Imaginemos que la masa encefálica se puede dividir en 3. Las partes anteriores y media derecha sería carótida interna derecha. La parte anterior y media izquierda, carótida interna izquierda. Y las 2 partes posteriores sería basilar. ¿Está bien? Estas 3 arterias en el cerebro se van a dividir en 6 grandes arterias. 2 cerebrales anteriores, 2 cerebrales medias y 2 cerebrales posteriores. ¿Está bien? 2 anteriores, 2 medias y 2 posteriores. ¿No? Si ustedes ven el cerebro por fuera, la que domina es la cerebral media, como vamos a ver en la imagen. Si ven por abajo el cerebro, la que domina es la cerebral posterior. Y si parten el cerebro en 2 y lo ven por el medio, la que domina es la cerebral anterior. ¿Está bien? La cara medial la domina la cara cerebral anterior, la cara lateral la domina la cerebral media y la cara basal la domina la cerebral posterior. ¿Está bien? Ese es un primer resumen. Ahora, la mayoría de infartos ustedes pueden ver que se da en el territorio de la arteria cerebral media. Según esta estadística, 84%. La mayoría son de la arteria cerebral media. De la carótida directo se va a la arteria cerebral media. Un grupo menor de la arteria cerebral posterior. En esta estadística es 11%. Y mucho más raros son la cerebral anterior. ¿Está bien? Mucho más raros son la cerebral anterior. Entonces la mayoría de casos son cerebral media. Son cerebral media. ¿Ya? Entonces hemos hablado de que existe una irrigación basilar y se llama vértebro basilar. ¿Por qué? Porque hay 2 arterias vertebrales que suben por la médula y al final esas 2 arterias vertebrales se van a unir y van a formar la arteria basilar. ¿Está bien? Y 2 arterias carótidas internas, ¿no? Derecha y izquierda. ¿Está bien? Y también hemos dicho que de estas 3 arterias se va a dividir, 3 arterias que ingresan al encéfalo, se va a dividir en 6 grandes arterias en el encéfalo.
Y acá está escrito, ¿no? Estas arterias en el encéfalo, cada una va a tener un territorio superficial y va a tener un territorio profundo. Cada una va a tener un territorio superficial y un territorio profundo. Por si acaso, la base del polígono de Willy está en la parte superficial, ¿eh? Pero en la base, ¿está bien? El polígono de Willy no está en la parte profunda, sino en la parte superficial, pero en la parte de la base. Recuerda que el encéfalo tiene una convencidad y tiene una base, ¿está bien? Los núcleos basales sí estarían en la parte profunda, como vamos a ver, ¿está bien? ¿Ya? El polígono de Willy está en la base, ¿está bien? ¿Ya? Y estas arterias, ¿ya?, que van al territorio superficial y al territorio profundo, van a terminar en ramas terminales, ¿ya?, y ramas limítrofes. Eso sería limítrofe, ¿ya? Limítrofe. Limítrofe es cuando comparte ambos territorios. Y también puede ver anastomosis, que acá no está graficado, ¿está bien? Acá no está graficado. Acá está graficado terminales y limítrofes, ¿está bien? ¿Está bien? Ramas terminales y ramas limítrofes. O sea, el territorio superficial y el territorio profundo va a ramas terminales, ¿no? Y también puede haber territorios limítrofes que comparten no solamente un territorio, sino comparten 2 o 3 territorios, ¿está bien? Y muy bien. Entonces revisemos todo esto y después vamos a... Acá ustedes tienen la carótida interna. Recuerden que existe carótida externa que va a la cara, pero la carótida interna es la que ingresa al cerebro, ¿ya? Y ustedes ven acá la vértebro basilar, la vértebro basilar, ¿ya? Y acá están los territorios que hemos mencionado. La arteria cerebral anterior domina la cara, miren, 2. No, cerebral anterior 1 domina la cara medial. La cerebral media 2 domina la cara lateral. Y la cerebral posterior domina la cara basal. ¿Está bien? Ahí tienen ilustrado lo que estamos hablando. Y cada arteria tiene su rama superficial y su rama profunda. Veamos la cerebral media, ¿no? Su rama superficial, pero 4 es la rama profunda de la cerebral media, esto que está con punto, ¿no? 4 es la rama profunda. También la parte profunda de la cerebral media, que es los núcleos basales. Vamos a la cerebral posterior. Tiene su parte superficial, pero también tiene su parte profunda, que sería la 5 acá. ¿Está bien? Y la cerebral anterior es la complicada, porque tiene rama superficial, pero no hay un correlato profundo. La cerebral anterior es la complicada, no hay un correlato profundo. En su reemplazo está la coroidea anterior, que está en 6. La coroidea anterior no es la rama profunda de la cerebral anterior, sino la coroidea anterior viene directamente de la carótida interna. ¿Está bien? Viene directamente de la carótida interna. Entonces ya está ilustrado la parte superficial y la parte profunda. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso vamos a ir a la extensión de los infartos. Acá ustedes tienen un infarto que agarra la totalidad del territorio cerebral media. ¿Está bien? Tanto superficial como profunda. Acá viene un infarto del territorio terminal de la cerebral media. ¿Está bien? Territorio terminal de la cerebral media. Es más, diría territorio terminal profundo de la cerebral media, porque está en los núcleos basales. ¿Está bien? Más propiamente profundo de la cerebral media. ¿Está bien? Acá ustedes fíjense, infarto del territorio limítrofe, porque está entre 2 territorios. ¿Está bien? Limítrofe. ¿Está bien? Y acá, infarto del territorio limítrofes, acá ven. Este sería el limítrofe cerebral anterior, cerebral media. ¿Está bien? Y este cerebral media, cerebral posterior. ¿Está bien? Estos infartos son de territorio limítrofes. ¿Está bien? Los lacunares pueden ser estos generalmente, pues, ¿no? O los terminales o estos. ¿Ya? En cambio, los de las grandes arterias son los aterotrobóticos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a otra parte del fisiopato. ¿No? La otra parte del fisiopato es que lo que requiere el cerebro es que haya una buena presión de perfusión cerebral. Buena presión de perfusión cerebral.
Es más, lo que requiere el cerebro es que haya un buen flujo sanguíneo cerebral. Un buen flujo sanguíneo cerebral. Que vaya de 50 a 65 mililitros por 100 gramos de tejido minuto. Para que haya ese buen flujo sanguíneo cerebral, tiene que haber una buena presión de perfusión cerebral. ¿Está bien? Buena presión de perfusión cerebral. ¿Está bien? Y se obtiene una buena presión de perfusión cerebral con una buena presión arterial media. No, la presión de perfusión cerebral es la presión arterial media y la presión intracerebral. Presión arterial media y menos la presión intracerebral. ¿Qué pasaría si por un tumor, por un accidente cerebral, aumenta la presión intracerebral? ¿La presión de perfusión cerebral aumentaría o disminuiría? Disminuiría. ¿Y el flujo sanguíneo cerebral aumentaría o disminuiría? Disminuiría. ¿Está bien? ¿Está bien? Disminuiría. Entonces, ¿qué hace el organismo cuando hay un accidente cerebrovascular y por consiguiente aumenta la presión intracerebral? ¿Qué hace? Aumenta la presión arterial media. ¿Para qué? Para mantener tu presión de perfusión cerebral. ¿Para qué? Para mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. Lucha para mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? Lucha para mantener un buen flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? Entonces la presión intracraneal somete al tallo encefálico a hipotensión e isquemia y eso hace que se active el sistema nervioso autónomo, frecuencia cardíaca, pero también aumento de presión. ¿Está bien? Frecuencia cardíaca, pero también aumento de presión. Y aumento de presión ya hemos dicho ¿para qué? Para mantener su presión de perfusión cerebral, ¿no? ¿Está bien? Esta ecuación, presión de perfusión cerebral, importante para mantener un flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? Y ya esto no vamos a adelantar porque hay mucho más temas. ¿Y a qué va lo siguiente? Cuando uno tiene un accidente cerebrovascular, ¿ya? Va a haber un área infartada, el área A. Esta es la área infartada, área A. Ahí ya no vas a poder hacer nada, esa área está muerta. ¿Está bien? Esa área ya está muerta. Lo que van a hacer las otras neuronas que quedan, van a crear nuevas sinapsis y por un proceso de plasticidad neuronal van a tratar de reemplazar esa función. ¿Está bien? Es una forma parabólica, ¿no? Los primeros días va a haber mayor recuperación, las primeras semanas menos y ya los meses siguientes poco. ¿Está bien? Pero va a haber otra área que huele en A, que es el área de penumbra, el peligro de necrosarse por extensión de la zona central. ¿Está bien? El peligro de necrosarse. Y hay un área B que si bien cierto está sufriendo, no va a morir porque las colaterales, ¿no? Al final lo van a salvar. ¿Está bien? No va a morir porque los colaterales al final va a sufrir, pero no va a morir. Esta área de penumbra A, ya, esa es la pelea que tiene la medicina, ¿no? La pelea que tú tienes que llevarlo a que vaya sano y no vaya a bueno. ¿Está bien? Esa es la pelea. ¿Está bien? Y en la fase aguda, si me aumenta la presión intracerebral, ¿está bien? Si me aumenta la presión intracraneal, ¿está bien? Me va a disminuir la presión intracerebral. Entonces yo tengo que aumentar la presión arterial media. ¿Está bien? Es por eso que en la fase aguda, en los primeros días de la lucha, ustedes tienen que tratar de mantener la presión alta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque ustedes están tratando de que con esa presión alta se mantenga la presión, mejor le vuelvo a repetir, de perfusión cerebral. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que se trate de salvar esto, ¿no? Para que le llegue sangre a esta área. ¿Está bien? Para que le llegue sangre. Eso es válido en la fase aguda, 2 a 7 días, 2 a 5 días. ¿Está bien? Después ya no es válido, en la fase aguda. ¿Está bien? Entonces, esta es la área que tenemos que tratar de salvar, con una buena
perfusión cerebral al comienzo, una buena perfusión cerebral. ¿Cómo? Tratando de mantener la presión elevada. ¿Está bien? Pero también no distrayendo la glucosa y el oxígeno a otro organismo, sino que solamente se dedica al cerebro. ¿Ya? Entonces, tienes que controlar la fiebre, tienes que controlar las infecciones, tienes que controlar la glucosa, o sea, tratar de mantenerlo equilibrado al paciente en toda su dimensión. Solamente que se dedica a recuperarse. ¿Está bien? ¿Ya? Miren, el flujo sanguíneo cerebral adecuado va de 50 a 65 mililitros. ¿Ya? Por debajo de 50 ya es umbral de isquemia, pues el territorio. Por debajo de 30 ya da cuadro clínico. ¿Está bien? Por debajo de 20 ya hay expresión electrofisiológica. Y por debajo de 10 ya agotamiento energético y muerte. ¿Está bien? Vamos a decir en el cuadro flujo sanguíneo cerebral, que hemos dicho que es el objetivo, digamos así, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos un dato científico, ¿no? La disminución de flujo sanguíneo cerebral inicial va dando lugar a la reperfusión. En un accidente cerebrovascular, en las 9 horas, se da el 100% de disminución de flujo sanguíneo cerebral. ¿Está bien? En 12 horas, 83%. En 24 horas, 57%. Y en 3 o 4 días, 45-35%. ¿Está bien? Es por eso que se utiliza este parámetro, yo utilizo para ver la fase aguda. Ya después de los 4 días, ya 20, 21, ya la lucha ya poco vas a hacer. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces hasta el promedio de 2 a 5 días es el tiempo que yo uso, ¿no? 3, 4 días, en base a esta teoría. ¿Está bien? Vamos a lo siguiente, cerebrovascular. Es importante los factores de riesgo, ¿no? Yo puedo tener un paciente con estrés sin factores de riesgo, joven, deportista, ¿no? ¿Está bien? No me hace la gente así. Mira, las guías clínicas llegaban hasta 230, 220, pero ese es en Europa y en Estados Unidos con monitoreo. ¿Está bien? Ya. Yo en forma práctica 190 en mi hospital, porque no hay monitoreo. 190 sobre 100, sobre 90, sobre 100, pero en forma práctica. Pero si tú revisas las guías, ¿no? Hablan de 220, valores altísimos, ¿no? Ya. Pero ese es por monitoreo. Pero nosotros no trabajamos en ese ritmo. ¿Dónde trabaja usted? Por ejemplo, en el hospital. A menos que estés en UCI, ¿no? Donde hay una enfermera por cada 2 pacientes. Pero en la UCI en neurología hay una enfermera para 8 pacientes. Y no está monitorizando, ¿no? Ya. Pongamos 180, 190, es de forma práctica, estamos hablando, ¿no? Ya. Bueno, esto lo vamos a revisar después. Acá factores de riesgo de enfermedad vascular cerebral en Almenara, de 1987 a 99. Después nos vamos a revisar distribución de grupo de edad. Recordar que la tercera edad, ¿no? Actualmente está considerando también como factor de riesgo. Y ahí es donde se más prevalente los ACV. No solamente la hipertensión arterial es factor de riesgo, sino que la hipertensión arterial produce hipertrofia ventricular. Hipertrofia ventricular. Y en este estudio se mostró que la hipertrofia ventricular, aparte de la hipertensión arterial, produce riesgo 3 a 10 veces más de accidente cerebrovascular en este estudio, ¿no? También en los estudios también se mostró la importancia del losartán. ¿Por qué? Porque el losartán también ayuda a la regresión de esa hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? De esa hipertrofia ventricular izquierda que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular según esta bibliografía, ¿no? Acá tiene el corazón normal y acá tiene la hipertrofia ventricular izquierda. Y ustedes saben que la primera causa de hipertrofia ventricular izquierda es la hipertensión arterial crónica, ¿no? Ya. Acá tienen características clínicas del ingreso de un Hospital Central de Cruz Roja de Madrid, de los accidentes cerebrovasculares. Acá tienen escala pronóstica de accidente cerebrovascular
¿no? Todo esto lo voy a resumir conversando, ¿ya? El diagnóstico también, según esta bibliografía, ¿ya? Acá tienen estudios diagnósticos inmediatos de evaluación de un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular isquémico según la guía de Stroke 2013, ¿ya? Y hasta acá nos quedamos. Ya, miren, hay síntomas generales y hay síntomas focales. ¿Está bien? Cuando hay síntomas generales, primero pensar pues en metabólico, infeccioso, ¿está bien? Y segundo, pensar en accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Síntomas generales pues, de somnolencia, ¿no? Confusión, ¿no? Esos son síntomas generales. ¿Está bien? En cambio, cuando hay síntomas focales, o sea, déficit motor derecho, paresia del globo ocular, ¿no? Primero, pensar en accidente cerebrovascular. Primero, sobre todo si la presentación es brusca. ¿Está bien? Primero, pensar en accidente cerebrovascular. Cuando hay síntomas focales, primero pensar en accidente cerebrovascular. Sobre todo cuando la presentación es brusca. Y sobre todo cuando va agregado factores de riesgo. ¿Está bien? Y sobre todo cuando va agregado factores de riesgo. ¿Ya? Y entre los factores de riesgo, recordemos, a la cabeza, fumador pesado, hipertensión arterial, diabetes, ¿no? Dislipidemia, ¿no? Problemas cardíacos, ¿no? Inclusive la edad, ¿está bien? Inclusive la edad. Entonces, cuando hay factores de riesgo, presentación focal y en forma brusca, de lejos, accidente cerebrovascular, ¿está bien? Es lo primero que tienen que hacer, ¿está bien? Y actualmente, en nuestro medio, por lo menos si los que trabajan en Lima, están obligados primero a hacer una tomografía. ¿Está bien? En provincias donde no hay acceso a tomografía, bueno, ahí pueden dar lujo, no. Pero acá están obligados a hacer una tomografía. La clínica ayuda, pues, ¿no? Hemos dicho que si hay hipertensión intracraniana, más hemorrágico que isquémico. ¿Está bien? Pero también, por si acaso, hay sorpresa. Puede presentar un cuadro brusco y al final no era accidente cerebrovascular, sino era un proceso expansivo intracerebral. ¿Está bien? No se hagan problemas. Ustedes tienen cuadro focal, ¿no? Presentación brusca y factores de riesgo, tienen que tomar su tomografía. No hay más. ¿Está bien? No hay más. Una vez que tomográficamente ustedes diagnostican el infarto, ya hemos explicado, ¿no? Diagnostican el infarto y tal, ¿listo? ¿Está bien? Pero por si acaso también pueden ponerlo por clínica. Por clínica quiere decir que yo tengo un tremendo déficit focal, ¿no? Trastorno neumático, pero normalmente la gente no encuentra nada antes de las 24 horas. ¿Está bien? Entonces puedo poner a seguir técnico por clínica. ¿Está bien? Por clínica, tomográficamente. Y tendría que repetir la tomografía en 24 horas. ¿Está bien? La tomografía de entrada me descarta paciente expansivo intracerebral y me descarta hemorragia, pero no me descarta 100% isquémico. ¿Está bien? De por clínica. Entonces yo empiezo a investigar. No, veo la característica del infarto, ¿no? Si es embólico, o sea, un infarto que es grande, ¿no? Que es grande, que está en la corteza cerebral, que toma un territorio vascular de lo que hemos hablado, ¿está bien? ¿Ya? Si es por ateroma me ayuda. Ateroma es presentación brusca o presentación rápidamente progresiva. Lentamente progresivo, ¿está bien? Si es lacunar es el tamaño, recuerden, ¿no? Si es lacunar, ¿está bien? Muy bien. Y empiezo a hacer el protocolo. ¿El protocolo qué es? En sangre, glucosa, colesterol y hemoglobina. ¿Está bien? Diabetes, saben perfectamente que es factor de riesgo, colesterol también, pero recuerden que también poliglobulia es factor de riesgo, y hemos tenido algunos casos. Poliglobulia es factor de riesgo, o sea, hemoglobina mayor de 18. Segundo nivel, corazón, ¿no? Ustedes lo pueden auscultar y ver si hay arritmia, ¿no? Y el cardiólogo, ¿qué hace? Pide ecocardio y pide a veces Holter si no encuentra, ¿no? Corazón, ecocardio y Holter.
no corazón. Y tercer nivel, vasos cerebrales. Vasos cerebrales se pensaría más en jóvenes o en adultos mayores. En pacientes de 65 años para arriba. Vasos cerebrales, ¿está bien? O sea, ver la carótida interna y la basilar. Ver que está. ¿Por qué? Porque si está cerrado más del 60%, ¿no? El tratamiento es endardectomía, ¿no? O sea, liberar el vaso cerebral del ateroma, ¿está bien? Entonces se le hace protocolo, ese es el protocolo básico que hacemos, ¿no? Fuera de eso, medimos la presión, y fuera de eso, fumador pesado sí es causa de ACV, pues, ¿no? Fumador. ¿Ya? Ya, ese básicamente se hace protocolo, ¿no? Ya, se hace protocolo. A veces encuentras causas, y a veces no, he dicho que hay un porcentaje que no encuentras, ¿no? Y a veces encuentras causas, ¿no? Si encuentras causas, tú das atorvastatina para todos los casos, atorvastatina para todos los casos, ¿no? Atorvastatina, ¿ya? Que está como neuroprotector también. Y más bien tu discusión es si das antiagregante o anticoagulante, ¿está bien? Antiagregante con aspirina, clopidogrel, o anticoagulante, con warfarina o con los nuevos anticoagulantes, ¿está bien? La mayoría se antiagrega, ¿no? Pero hay un grupo que se anticoagula, ¿no? Sobre todo los que tienen problemas de corazón, arritmia cardíaca, valvulopatía, ¿no? Eso amerita anticoagulación. El problema es antiagregar o anticoagular, ¿no? Y sobre eso se decide, ¿ya? Muy bien. Ha ayudado mucho la escala prehospitalaria de Cincinnati, propuesta en 1999, ¿no? Por este grupo Stroke prehospitalario de Cincinnati, en la cual paciente que tiene estas tres características, ¿no? La cara torcida al sonreír, no puede levantar un brazo y no puede expresarse adecuadamente, estas tres características de forma brusca, 88% de casos en este estudio tuvo accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Y una sola característica, de esta característica, 72%. ¿Está bien? Entonces, esta escala prehospitalaria de Cincinnati se está usando a nivel internacional para los paramédicos, ¿no? O para el público en general, ¿no? ¿Está bien? Trastorno de lenguaje, debilidad, ¿ya? Y asimetría facial, son tres características clínicas de ACV. ¿Está bien? Te lo vamos a pasar por lo menos. Y clásicamente nosotros hacíamos el examen neurológico, ¿no? Nivel de conciencia, funciones superiores, paredes craneales, la parte motora, la parte sensitiva y otros. Pero también en el accidente cerebrovascular se está estandarizando lo que es la escala de Nix, ¿no? La escala de Stroke, ¿no? Acá tienen ustedes la escala de Nix, que evalúa el nivel de conciencia, la orientación, ¿no? en persona y en espacio, en tiempo, perdón, de las órdenes, la mirada, la visión, la parálisis facial, la fuerza, ¿no? Se está estandarizando la escala de Nix, ¿ya? Se está estandarizando la escala de Nix, ¿ya? Y esta escala va a ser importante para lo que es ahorita actualmente lo que se está tratando de hacer es la trombolisis, ¿no? La escala de Nix se utiliza para lo que es la trombolisis, ¿ya? Muy bien. Acá ustedes tienen expresiones clínicas de la carótida interna, ¿no? Expresiones clínicas del territorio vértebro-basilar, ¿ya? Otros cuadros, esto lo hemos hablado ya, patologías que pueden simular ictus, ¿no? Esclerosis múltiple, tumor, hipoglicemia, etcétera, etcétera, ¿ya? Para ilustrarles, acá tenemos producción hospitalaria de indicadores de servicio de emergencia Hospital Nacional Guillermo Almenara de enero a diciembre de 2015, ¿no? Y yo me hago con la sorpresa que enfermedad cerebrovascular no especificada va a la cabeza. 1.350 casos de 32.000 casos, el 4.1, va a la cabeza, por encima de hemorragia gastrointestinal, por encima de neumonía, etcétera, ¿no? O sea, el accidente cerebrovascular es la principal causa en nivel 4, no sé cómo será la realidad, pero en nivel Almenara es la principal causa de emergencia, ¿no? Y no solamente de emergencia, sino, mire, acá ustedes tienen una estadística de hospitalización Almenara. De lejos,
de 726 casos, 254 son accidentes cerebrovasculares. Un tercio, ¿no? Un tercio, ¿no? Ya, es para ilustrar. Para dar algunos alcances de lo que es la trombolisis, veamos el estado vascular. El estado vascular es, digamos así, cómo está el vaso que se está afectando y por consiguiente está afectando el territorio cerebral, ¿no? Y se está afectando porque está teniendo una obstrucción arterial, ¿no? Está teniendo una obstrucción arterial, ya sea aterotrombótica o sea embólica, ¿no? Está teniendo una obstrucción arterial, ya sea aterotrombótica o también embólica, ¿no? En este estudio, la recanalización precoz ya lleva a una buena evolución funcional y a menor riesgo de muerte, según estos estudios, ¿no? Y estos son los estudios base para lo que es ahorita ya la trombolisis, ¿no? La recanalización precoz, esta oclusión arterial, que puede ser por un ateroma, por un émbolo, ¿no? Lleva a una evolución funcional y a un menor riesgo de muerte, según estos estudios, ¿no? De Stroop, según estos estudios de Stroop, de la revista Stroop, ¿no? Respecto a las ateromas, ¿no? Estos ateromas realmente se pueden ver en poblaciones normales. Miren, estudios poblacionales de 45 a 65 años, ¿no? En poblaciones de 45 a 65 años, no de 80 años, ¿ah? Miren, de estenosis 25 a 50%, cerca del 30% tienes estenosis. ¿Está bien? Placas menos 25%, cerca del 30%, ¿no? Y estenosis mayor 50, menor del 5%. ¿Ya? Entonces, una estenosis significativa es mayor de 60%. ¿Está bien? Esa es la parte de las imágenes del infarto. Esto, por ejemplo, es un infarto de la arteria cerebral media, tanto superficial como profunda. Como es tan extenso este infarto, produce un gran edema, y este edema, miren, desvía línea media y comprime ventrículo, ¿ya? Produce un gran hipertensión neocraniana y puede producir la muerte. En muchos casos produce la muerte, digamos así. A eso se llama infarto maligno de la arteria cerebral media, ¿no? En estos casos ustedes le darían aspirina. No se da aspirina. ¿Por qué? Porque si se produce una transformación hemorrágica, el paciente muere. ¿Está bien? Secuela ACE. Acá ven un infarto lacunar. ¿Ven este infarto lacunar? Menos de 1.5 centímetros, ¿no? Bueno, vamos pasando un poco adelante. La importancia de la resonancia, ¿ya? Es la parte de difusión y perfusión. Miren, acá hay varios protocolos de resonancia, pero hay un protocolo que se llama difusión y perfusión. Ustedes tienen acá resonancia por difusión y acá tienen resonancia por perfusión. Difusión y por perfusión. Esta difusión ustedes lo trasladan acá, ¿está bien? Y le quitan a todo lo que es la perfusión, ¿está bien? Esta difusión sería el área muerta. Ya, esta sería el área muerta. Recuerdan que cuando le hablamos del área penumbra, esta sería el área muerta. Este rojito sería el área en lucha. Y el resto sería el área que se ha recuperado. Entonces, en eso ha revolucionado la resonancia con difusión y perfusión. Lamentablemente es una tecnología muy cara, ¿no? Y recuerda que la resonancia demora 30 minutos en hacerse y tiene que estar quieto. En cambio, la tomografía rápido entra y rápido sale. Por último, lo agarras al paciente y familiar y punto, ¿no? Ya. Ya hemos hablado de los tipos de infartos. Respecto al tratamiento, vamos un poco a lo que es ya el tratamiento de recanalización, algunos alcances. Factores implicados en la recanalización con trombolisis. Va a haber una mejor recanalización ya cuando la obstrucción se da en las arterias distales, ¿no? Cuando se da en las arterias, cuando el trombo o el ateroma compromete las arterias proximales, va a haber una más dificultosa recanalización. ¿Está bien? Va a haber una mejor recanalización cuando la carga trombótica es menor. Cuando la carga trombótica es mayor, va a haber mayor dificultad en la recanalización, mayor posibilidad de no recanalización. Cuando el trombo es cardioembólico, es más fácil que la trombolisis o la recanalización sea más efectiva que cuando el trombo es aterotrombótico. ¿Está bien?
Entonces, la trombolisis va a ser más efectivo en vasos distales, en menor carga trombótica y sobre todo en trombos cardioembólicos más que ateromatosos en general. Ese es el concepto, ¿no? Y acá tienen un estudio muy importantísimo que utilizamos en todas las exposiciones. Miren, ve, si no le trombolizan espontáneamente, 24% se recanaliza, o hay la recanalización espontánea. Esta recanalización espontánea es sinónimo del trastorno isquémico transitorio. ¿Está bien? 24% se recanaliza. Si lo recanalizamos por trombolisis intravenosa, llegamos a 46%. ¿No? Si se combina con sonotrombolisis, o sea, eco con el activador tisular plaminógeno, 66%. Si se mete un catéter, eso ya se hace a los neurocirujanos, trombolisis intraarterial, 63%. Si además se combina la intravenosa, la intraarterial, 67.5%. Y si hacen mecánica, o sea, una cosa es intraarterial que canaliza y después lanzas el activador tisular del plaminógeno. Y otra cosa es la mecánica que llega el catéter y el mismo catéter rompe el trombo, ¿no? ¿Está bien? La mecánica llega hasta un 84%, ¿no? Algunos alcances de la trombolisis, ya mejor o si no acá, pero estos son los primeros estudios que se hizo y se mostró que esa trombolisis se podía hacer en menos de 3 horas. Estos fueron los primeros estudios, ¿no? El activador tisular del plaminógeno es lo que más se usa a nivel mundial. Se administra 0.9 miligramos por kilogramo, ¿no? 10% de la dosis en bolo y el resto en 1 hora. 10% en bolo y el resto en 1 hora. En realidad técnicamente es fácil, ¿no? Entonces administrarlo. ¿Sí? 10% en 1 hora, perdón, en bolo y el resto en 1 hora, ¿no? ¿Ya? Pero para hacer la trombolisis tiene que ser debidamente pasar este screening. Bueno, o sea, hay bastantes contraindicaciones para la trombolisis, ¿no? Hay bastantes contraindicaciones. Por ejemplo, si tiene plaquetas por debajo de 50.000, está contraindicado hacer la trombolisis, ¿no? Entonces acá ustedes tienen las contraindicaciones, ¿no? ¿Ya? Que lo pueden revisar. Después voy a hacer un resumen chiquitito, ¿no? Para terminar. Ahora, en este estudio del 2013, ¿ya? Se amplió la trombolisis a 4.5 horas. Ojo que acá ya estaba en 3 horas. Se amplió a 4.5 horas. Pero, teniendo en cuenta estos criterios adicionales de exclusión, que no sea paciente mayor de 80 años, que no tome anticoagulantes orales, que tenga una base de referencia de puntuación de NIC mayor, o sea, que no tenga, ¿no? Con imagen de acción isquémica de más de 1/3 del territorio, esto estaría contraindicado. ¿Está bien? NIC muy elevado, infarto extenso, uso de anticoagulantes, mayor edad, ¿no? Historia de derrame cerebral o hemorragia cerebral, diabetes mellitus, ¿no? ¿Está bien? Y lo importante de la monitorización, esto lo vamos a resumir, también lo vamos a resumir. Los infartos siempre tienen un riesgo de transformación hemorrágica. Los infartos siempre tienen un riesgo de transformación hemorrágica. Según esta bibliografía del 2009, el riesgo es del 9%. ¿Ya? El riesgo de transformación hemorrágica es del 9%. Y la transformación hemorrágica es más peligroso cuando se forma un hematoma parenquimatoso. Un hematoma parenquimatoso, se convierte como uno más, ¿no? ¿Y cuáles serían, según esta bibliografía, los factores clínicos que predisponen a esa transformación hemorrágica? Tamaño del infarto, ¿no? A mayor tamaño, mayor posibilidad de transformación hemorrágica. Por eso que los infartos extensos de la arteria cerebral media prefieren no anticoagulantes hasta que pase la fase aguda. ¿Está bien? 2, el origen cardioembólico. Los cardioembólicos tienen mayor posibilidad de transformación hemorrágica. 3, la hiperglicemia en admisión. Por eso que antes de hacer la trombolisis nosotros pedimos estudios, pero el que rápido pedimos es la glucosa en glucosa, no test de glucosa, el glucotest. ¿Está bien? Y también la administración de tratamiento trombolítico, el factor de transformación hemorrágica. Bueno, yo creo que hasta acá no me lo vamos a dejar por time. Esto lo pueden leer ustedes, pero quiero hacer un resumen.
Entonces, hasta menos de 4 horas y media uno puede trombolizar, hasta menos de 4 horas y media, ¿no? Ya, tienen que tener claro los criterios de exclusión, y esos criterios de exclusión ustedes los pueden encontrar en cualquier libro, si no también acá lo vamos a dejar atrás, ¿no? Los criterios de exclusión, ¿no? Tienen que tener claro los criterios de exclusión. Segundo, tiene que pedirle toda la batería, entre ellos no olvidarse perfil de coagulación y no olvidarse la glucosa de manera inmediata, porque han visto la hiperglicemia. ¿Está bien? No olvidarse perfil de coagulación y no olvidarse la glucosa ¿no? Tercero, rápido tiene que hacer una tomografía, ¿no? También rápido tiene que hacer una tomografía y la tomografía debe salir normal. Lo ideal es que haga una resonancia con difusión y perfusión, pero eso técnicamente es costoso y los hospitales no están implementados para ese nivel, al menos en Perú. ¿Está bien? Cuarto, vean la presión, porque si la presión está muy alta, hay riesgo de transformación hemorrágica, ¿no? En la trombosis. Si tiene una presión no muy alta, perfecto, es un paciente parado. Quinto, cuando trombolicen, ya saben más o menos 0,9 miligramos por kilogramo de peso, tienen que estar vigilando sobre todo la primera hora de trombolisis, ahí, ¿no? Porque ahí puede presentarse mayores complicaciones, pero también el transcurso de las horas siguientes. Y muchas veces nosotros hemos fracasado, digamos así, en la Menara, porque no le hemos dado no hemos tenido logística para poder vigilarlo. Entonces, si ustedes van a trombolizar, tienen que garantizar pues una unidad de cuidados intermedios mínimo, o un personal que lo esté vigilando. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes trepan la presión y se da la famosa transformación hemorrágica. O baja mucho la presión y se produce el área de infarto que estaba previsto. Entonces no tuvo utilidad. Entonces, garantizar una vigilancia, sobre todo las primeras 24 horas, es capital. Es capital, ¿no? Y quinto, siempre su tomografía control, ¿no? En 12 horas, en 24 horas, que salga normal y con eso ustedes ya están tranquilos. Han visto que la tasa de éxito es 40%, no es mucho. Ya tampoco no crean que va a ser la panacea, que van a utilizar, ¿no? Pero sí hay un porcentaje de 20%, ¿no? Estudiando el TIA, que sí se han beneficiado. O sea, de 5, uno se van a beneficiar en teoría de la trombolisis. O sea, uno le va a hacer un gran beneficio. Bueno, hemos tratado de resumir por el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya damos por terminado. El clopidogrel viene de 75 miligramos, ¿no?